Perdidos. Capítulo 5. Durante los 2 días siguientes, Mark se sintió oscilando entre dos fuerzas opuestas: la casa de Michigan Street y su madre. Las dos le exigían una gran cantidad de tiempo y atención. La casa, abiertamente. Su madre, de manera pasiva. Como si sufriera una enfermedad insidiosa, Nancy Underwood salía de casa por la mañana, volvía por la noche, y hacía muy poco entre una cosa y otra. Se dedicaba a descansar, lo que significaba que desaparecía durante horas detrás de la puerta cerrada del dormitorio. Según Philip Underwood, reputado experto en las peculiaridades mentales y físicas de la mujer estadounidense contemporánea, sobre todo del tipo que representaba su esposa, la madre de Mark estaba sufriendo una reacción espiritual, largamente prevista y postergada, a los abusos a los que la sometía cada día la compañía de gas, por no mencionar los síntomas habituales en las mujeres que llegaban a cierto momento físico y hormonal inevitable. En otras palabras, se acostaba y, con suerte, dormía entre sofoco y sofoco. A Mark le parecía que no dormía casi nada, y tampoco creía que estuviera menopáusica. Por lo que había aprendido en las clases obligatorias de educación sexual, las mujeres que llegaban a la menopausia podían padecer exaltaciones emocionales. Lo de su madre no tenía nada que ver. Él lo hubiera preferido. Mejor una gruñona irascible que un espectro desanimado. El padre de Mark parecía casi aliviado por el cambio de su esposa. Ahora que al fin había sucumbido a las indignidades a las que le sometía la compañía de gas, necesitaba descansar antes de llegar a la fase siguiente, la de darse cuenta de que debía renunciar a su horrible trabajo. Nunca le había gustado que trabajara. Había transigido a la idea mientras necesitaron su sueldo para hacer frente al pago de la hipoteca y el coche, pero desde que lo ascendieron a subdirector de Kinky se había limitado a tolerarlo. A Philip le complacía que Nancy llegara a casa extenuada. Le complacían las mismas cosas que a su hijo le producían consternación. Mark pensaba que su madre agradecía las distracciones que le proporcionaban los consumidores insolventes o enfadados, además de la compañía y los chismes de Florence, Shirley y Mac. Su nuevo problema no tenía origen en la oficina. Lo llevaba consigo a todas partes, como quien es consciente de padecer una enfermedad. El problema le daba miedo, y eso era lo que le daba miedo a Mark. Nunca había considerado a su madre una persona miedosa, y ahora tenía la impresión de que algún horror concreto la había paralizado. Y ya que no podía o no quería hablar de él, lo expresaba de otra manera, concentrándose en su hijo. Actuaba como si él fuera su única preocupación, y Mark no podía volver a casa una noche sin enfrentarse a un interrogatorio. La mayor parte de la escasa conversación estaba dirigida a lo que había hecho, a dónde iba, con quién, a qué hora volvería. Como la verdad hubiera sonado muy extraña, Mark se sorprendió inventando tareas y recados que la Nancy de antes no hubiera tardado un segundo en descubrir. Visitar los nuevos cachorros de los perros de cría de los padres de un compañero de clase, ir al museo del condado para vagar entre los objetos expuestos y recorrer la ruta ecológica del río Kinnickinnick eran cosas que le gustaba hacer en primaria. A los 15 años, había perdido la amistad con el chico cuyos padres criaban pastores alemanes, y los destartalados dioramas de los indios vigilando y del señor y la señora Neandertal del Millhaven County Museum habían perdido todo su antiguo atractivo. Y aunque sus padres, asombrosamente despistados, no lo averiguarían ni en 1.000.000 de años, la ruta ecológica había desaparecido cuando un recorte presupuestario permitió que las orillas del Kinnickinnick volvieran a convertirse en un discreto páramo lleno de arbustos que más tarde se haría popular, según se decía entre los adolescentes, como lugar de ligue de hombres homosexuales. A Mark no le gustaba mentir a su madre, pero estaba seguro de que decirle la verdad daría pie a un centenar de preguntas para las cuales no tenía respuesta. No sabía explicar por qué le fascinaba tanto la casa de Michigan Street, pero así era. Ya no hubiera discutido sobre el término obsesionado. En realidad, a Mark le gustaba estar obsesionado, porque absorbía gran parte de su preocupación por su madre. Cuando se concentraba en la casa, su madre bien podría estar al otro lado del mundo. O en la luna. La casa parecía vaciarle la mente de sus preocupaciones habituales y reemplazarlas por sí misma. Aunque sabía que era una idea absurda, Mark tenía la impresión de que el número 3323 de North Michigan Street participaba tan activamente en su obsesión como él. La sensación de que tenía voluntad propia, e incluso capacidad de desear, presente desde el primer momento en que la casa se le reveló, se había adueñado de su ser mientras Jimbo y él la observaban con los monopatines en la mano. Cuando volvieron a Michigan Street, Mark apenas sentía las dudas de aquella tarde.
La mitad de él quería recorrer el camino de piedra y merodear en torno a la casa. La otra mitad se contentaba con quedarse en la acera y dejar que su mirada vagara por la línea del tejado, el porche, las ventanas de la fachada. La primera tarde estaban oscuras hasta la opacidad, pero ahora, un par de días después, eran de un negro plano y sin vida. Para ver a través hubiera necesitado iluminar el cristal con una linterna. ¿Qué es lo que descubriría una linterna? Una habitación vacía. No tenía sentido pensar siquiera en entrar. Mark no sentía ningún interés por ver unas cuantas habitaciones polvorientas y abandonadas. Sin embargo, algo lo mantenía clavado a la acera, resistiéndose a las sugerencias irritadas de Jimbo para que se fueran a su casa a ver la televisión. Al cabo de 20 minutos, Jimbo lo convenció. Fueron juntos a su casa y pasaron horas enteras viendo vídeos musicales y dibujos animados mal hablados en la Motorola de 15 pulgadas de la habitación de Jimbo. A las 10:15, bajó. Hizo todo lo posible por no comerse con los ojos a Margo Monaghan mientras daba las buenas noches a ella y al Colorado Jackie, que estaba sirviéndose un buen trago de whisky Powers. Se encaminó a su casa dejando atrás porches vacíos y ventanas iluminadas, con la única imagen del rostro pálido de Shane Auslander y la esperanza de que hubiera huido a Chicago o a Nueva Orleans, o a algún lugar donde hubiera mucha hierba. Tomó el camino de entrada de su casa y atravesó la puerta principal, que no estaba cerrada con llave, y por alguna razón experimentó un ataque de aprensión que el gruñido de bienvenida de su padre le hizo racionalizar enseguida. Philip miró el reloj. Abre el champán, ha llegado nada menos que 5 minutos antes del toque de queda. He estado viendo la tele en casa de Jimbo. Su madre, que estaba tendida en el sofá, salió de las profundidades para preguntar. ¿Habéis estado allí toda la noche? Casi. Nos pasamos un rato por la fuente. No me gusta la gente que va por allí. Dijo Philip. Cualquier día habrá problemas. Arriba, Mark puso la radio. Una vieja melodía de Prince flotó en el aire con un perfume tóxico. Se desató las zapatillas y las tiró al armario. Luego se quitó las camisetas y las dejó caer al suelo. Y lo mismo con los calcetines. Poco después, tras cepillarse los dientes y lavarse más o menos bien varias partes del cuerpo, volvió a su habitación, donde recogió los téjanos y las camisetas para meterlos en el cesto de mimbre de la ropa sucia. Mientras llevaba a cabo esas modestas tareas, Mark recordó que su ventana daba directamente al callejón y, por tanto, también a la parte de atrás de la casa que había al otro lado. Dejó caer la ropa, atravesó corriendo la habitación hacia la ventana y sacó la cabeza y los hombros a la humedad de la noche. La luz de su ventana y de la cocina de abajo formaba unos rectángulos pálidos y oblongos en el patio. Fuera de los rectángulos de luz, solo se veían formas y vagos indicios de cienas. Un débil resplandor en los tablones de la valla en mal estado llevaba a la oscuridad brumosa del callejón, esbozado por la débil luz de la luna. Más allá de la silueta del muro de 2,5 metros asomaban las copas de los árboles. Mark tenía el débil recuerdo, como de algo que hubiera vislumbrado más que visto, de los grandes árboles que crecían detrás del muro de cemento. Por un momento, la desilusión prendió en el centro de su cuerpo en forma de una ardiente sensación de pérdida. Nunca podría ver la parte trasera de la casa desde la ventana, al menos hasta octubre, cuando cayeran las hojas. ¿Cuántos octubres había sin molestarse en mirar ni una sola vez? Mark encendió la lámpara de la mesita de noche, apagó la luz del techo y volvió a la cama para seguir leyendo el libro que había cogido unos días atrás de un estante de la cocina, un ejemplar sin abrir de una de las novelas de su tío dedicada a sus padres. Para Philip y Nancy algo para leer de madrugada con afecto, Tim. Mark, que en el mejor de los casos podía considerarse un lector esporádico, siempre se había mostrado reticente a probar a leer la obra de su tío, pero no tardó en descubrir que estaba disfrutando con El hombre dividido. Contenía una dosis de terror que no le permitía dejar de leer y, a juzgar por los nombres de las calles, gran parte parecía ambientado en Millaven. 20 minutos después, las líneas empezaron a fundirse ante sus ojos. Apagó la luz, se dio la vuelta y cayó sin esfuerzo en la inconsciencia. Como el taxista que sueña que conduce o el panadero con pan, Mark soñó que estaba delante de la casa abandonada, que ya no estaba abandonada. Hombres y mujeres, algunos con niños, se congregaban en el estrecho porche y entraban y salían por la puerta principal. Siempre que Mark miraba las ventanas de la fachada, veía a los invitados a la fiesta, los visitantes, los que festejaban, pululando por el atestado salón.
Llegaban policías, bomberos con chaquetas de rayas amarillas y hachas en la mano, y marineros vestidos de blanco, un conductor de la UTS, el jefe de su padre, un hombre con traje de buzo y equipo de submarinismo y algunos niños pequeños, de 4 años, que había conocido en el parvulario y no había vuelto a ver desde entonces. Siempre que se abría la puerta principal se oía una música alegre. Mark sentía un deseo irresistible de subir al porche y unirse a la fiesta, pero una misteriosa renuencia se lo impedía. Se sentía tímido, incómodo, fuera de lugar. Aparte del señor Batley, que no contaba, las únicas personas que conocía eran los niños del parvulario. Desde el porche, unos famosos ojos azules le hicieron un guiño, una célebre sonrisa hizo que se le parara el corazón. Gwyneth Paltrow. Y a su lado estaba nada menos que Matt Damon, sonriendo como un loco y agitando la mano en el aire, diciendo vamos, Mark, ven aquí. Y el que estaba al lado de Matt Damon era Vince Vaughn, sin duda, y asomándose detrás de Vince, ¿no estaba Steven Spielberg, rodeando con un brazo a Jennifer López? Sabes que eres de los nuestros, decía la sonrisa de Gwyneth. No puedo creer que seas tan estúpido. ¿Resistirse a Gwyneth Paltrow? ¿A Gwyneth? Dio un paso hacia el camino de entrada y comenzó a acercarse a la fiesta. A medida que se aproximaba, la gente del porche empezó a entrar en la casa, primero Steven Spielberg y J. Lo, luego Ben Affleck, al que ni siquiera había visto antes, y Matt Damon, después Gwyneth, y cuando llegó a los escalones solo quedaban 2 policías esqueléticos, que lo miraron con las gorras echadas hacia atrás y los botones del cuello desabrochados. Los dientes sobresalían de las encías empequeñecidas, como los de los muertos. Los policías, que solo eran piel pegada al hueso, se inclinaron hacia él. De la casa salía un olor a podredumbre que flotaba sobre una agria tonada de música de organillo. Uno de los agentes tendió la mano para darle la suya, y Mark comprendió que aquella figura de chacal, que tenía tanta vida como la imagen de una tumba egipcia, quería que se reuniera con Shane Auslander. Dio un salto atrás, con el corazón desbocado por la sorpresa y el miedo, y descubrió que no había sido lo bastante rápido. La mugrienta mano del chacal se había cerrado en torno a la tela de su manga. Mark gritó de pánico y, sin transición, descubrió que acababa de sentarse en la cama, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Poco a poco, el pánico cedió, salió de la cama y se dirigió a la ventana. Fuera, en la noche, ocurrió algo. Una forma abultada y oscura pasó por el alambre de espino de lo alto del muro y, eso le pareció, se dejó caer en el callejón. Podría haber sido un gato. Podría haber caído en la parte anterior al muro, no en el callejón. Mark sintió que el terror, frío como hielo seco, reaparecía e invadía su estómago y sus pulmones. Eso no era un gato, a no ser que los gatos tuvieran tamaño de cerdos. Y estaba casi seguro de que había saltado al callejón. El miedo le hizo imaginar a la gruesa criatura, algo deforme, deslizándose por el callejón y escalando la inútil valla de su padre. Incapaz de moverse o apartar la vista, Mark miró hacia abajo. Estaba allí, no estaba, estaba. Demasiado asustado para cerrar la ventana y protegerse de lo que quizá estuviera invadiendo su patio, apoyó las manos en el alféizar y se asomó. Un vago movimiento en la oscuridad de abajo le indicó que la criatura había saltado la valla y se acercaba a la casa. Pronto habría recorrido la mitad del patio, y luego 2 esferas diminutas, frías y reflectantes como rodamientos de acero, se alzaron hacia él. Con un escalofrío de terror, Mark se apartó de la ventana y se dio un doloroso golpe en la cabeza contra la parte inferior del marco. Durante un instante tuvo una sensación extraña, como si se hubiera despertado por segunda vez. La casa, Matt Damon y Gwyneth Paltrow, los policías monstruosos de dientes salidos y manos inmundas, todo había sido un sueño dentro de un sueño. Pero en lugar de estar en la cama, seguía de pie junto a la ventana, con un terrible dolor de cabeza. El dolor, intenso e insistente, de la zona blanda de la parte de atrás de la cabeza pareció anclarle los pies en el suelo, situarlo con firmeza en el mundo racional. En general, era como si lo hubieran arrancado de un sueño. Vacilante, Mark se inclinó y miró otra vez por la ventana. Los ojos fríos habían desaparecido. En realidad nunca habían estado allí. Ningún monstruo abultado se había arrastrado hacia su casa, por supuesto que no. Mark entornó la ventana y volvió a la cama. El corazón le golpeaba en el pecho como un animal atrapado. Demasiado inquieto para cerrar los ojos, Mark permaneció despierto lo que le pareció la mayor parte de la noche. Para cualquiera menos subjetivo e impaciente que él, se durmió media hora después.
Si tuvo más sueños, se desvanecieron en cuanto su madre, de camino a la parada de autobús de Sherman Boulevard, cerró la puerta principal con un golpe y lo despertó. Su padre debía de estar abajo, leyendo el periódico en su búsqueda matinal de nuevos ultrajes y tomándose el típico desayuno suicida compuesto de 4 tazas de café y un pastelito Danes recubierto de azúcar, al que aplicaba concienzudamente una generosa cantidad de mantequilla en cada mordisco. Philip no tenía que trabajar de verdad en verano, suponía Mark, pero todas las mañanas se levantaba a tiempo para llegar a Kinky 1 minuto o 2 antes de las 8. Una vez allí, su padre se pasaba, revolviendo papeles o hablando por teléfono, hasta las 5 de la tarde, momento en que ya no podía justificar su ausencia. Por tanto, para evitar cualquier contacto con su padre hasta la tarde, Mark solo tenía que retrasar su llegada a la cocina durante otros 15 minutos. Antes de ir al baño de puntillas se dirigió a la ventana y miró el escenario de lo que ahora consideraba sin lugar a dudas una segunda pesadilla medio consciente. El patio estaba tan tranquilo como había imaginado. La valla no estaba hundida ni más cerca del suelo. No había harapos o trozos de piel colgados del alambre de espino. Hasta donde podía ver, no había huellas o rastro de animales, ni nada parecido aparte de las marcas que Jimbo y él habían dejado las últimas semanas. En cuanto llegó a la planta baja, Mark salió por la puerta de la cocina. No descubrió más señales de la intrusión que lo que había visto desde la ventana del dormitorio. En las zonas de tierra entre las franjas de césped encontró huellas de un par de DC mantecas y nada más. Desde luego, no había marcas de pezuñas o de garras, ni ningún otro rastro que pudiera haber dejado la criatura que había creído ver escalar la valla. En el callejón, los adoquines no tenían marcas o huellas nuevas, al menos por lo que podía ver. Y, evidentemente, nada se había dejado caer desde lo alto del muro. Nada, y menos un animal grande, podría haber atravesado el alambre de espino sin dejar algún tipo de rastro. Mark, sintiendo un alivio similar al de quien se recobra de una adicción a un amor perjudicial o a una droga adictiva, regresó al interior para tomarse un vaso de leche y un tazón de Chex. Como imitando la casa abandonada, el Ledger de la mañana, arrugado tras la búsqueda de ultrajes de su padre, se hizo visible de repente en el centro de la mesa de desayuno. Esta vez, no obstante, Mark sabía exactamente lo que le había llamado la atención. Un titular de la primera página decía: se teme por la suerte de un adolescente de la ciudad. Justo debajo del titular, Shane Auslander miraba hacia él, sin cruzar del todo su mirada con la de él. Era la fotografía que él y Jimbo habían visto en Sherman Park. El artículo decía que Shane Auslander, un alumno de segundo de la Oldham Academy y residente en la parte norte de la ciudad, llevaba 5 días desaparecido. La última vez que lo habían visto se había marchado de casa para reunirse con los jóvenes que se congregaban en Sherman Park y que últimamente habían originado las quejas de los vecinos por el ruido excesivo y su mal comportamiento. Se sospechaba que había tráfico de estupefacientes, pero la policía no tenía indicios de que Auslander hubiera sido víctima de algún ataque relacionado con las drogas. Sin embargo, temían que su desaparición estuviera relacionada con la de Trey Wilk, un chico de 15 años que 10 días antes dejó a un compañero de clase para volver andando a casa y no llegó nunca. El agente a cargo de los dos casos, el sargento Franz Polaus, declaraba que cualquier conexión entre las dos desapariciones sería investigada rigurosamente y que la policía estaba siguiendo todas las pistas disponibles. En respuesta a la pregunta de un periodista, el sargento Polaus decía que, aunque no disponían de ninguna información del estado de los dos chicos desaparecidos, en ese tipo de casos las posibilidades de un final feliz solían disminuir con el paso del tiempo. Ante la pregunta de hasta cuándo podía darse un desenlace feliz, dijo: no tenemos mucha experiencia en esta clase de situaciones en Millaven. Mark volvió a mirar la fotografía de Shane Auslander y recordó una desagradable imagen. Un inoportuno fragmento de pesadilla parpadeó ante sus ojos, y vislumbró algo salvaje que extendía una mano huesuda para arrancarlo de la vida. Se le puso la carne de gallina y los pelos pequeños y oscuros se le erizaron como púas. Rápidamente, Mark pasó a las páginas de cultura y echó un vistazo a los anuncios de películas. No tenía nada que hacer hasta que Jimbo Monaghan saliera de la cama, acontecimiento que en verano rara vez solía tener lugar hasta después de las 11. Mark colocó los platos en el fregadero. Con la esperanza de ahorrar a su madre una preocupación innecesaria y conservar su propia movilidad, dobló el periódico y lo tiró a la papelera. Sin tomar ninguna decisión consciente, salió al patio por la puerta de atrás. Sus pasos lo llevaron al lugar de césped estropeado y tierra descubierta en que le había parecido ver a la monstruosa criatura levantar el hocico para mirarlo.
Sonrió, pensando que debería enviar a su tío Tim un correo electrónico diciéndole que el hombre dividido había causado en su sobrino una pesadilla de primera. A lo mejor la gente le escribía cosas así continuamente. Su libro me ha dado mucho miedo. Gracias. Mark no se sentía tan agradecido. Descubrió que, mientras mantenía una especie de diálogo imaginario con su tío, había saltado la valla rota de su padre y se encontraba en medio del callejón. Esa mañana, el muro de 2,5 metros seguía siendo feo y diciendo prohibido el paso, aunque no tenía un aspecto tan siniestro. Mucha gente tomaba lo que a otros les parecían medidas excesivas para asegurarse de disponer de la intimidad que consideraban necesaria. Y no estaba él caminando hacia el extremo inferior del callejón, hacia Townsend Street. Y cuando llegara al final del callejón, ¿hacia dónde giraría? Al este en dirección a Sherman Boulevard, donde podía matar el rato dando vueltas por las tiendas, o al oeste, hacia Michigan Street. Mark se dio cuenta de que estaba volviendo sobre sus pasos de la tarde anterior, cuando había doblado la esquina de Townsend y Michigan sobre el monopatín. Esta vez quería tranquilizarse descubriendo que la fachada de la casa no ejercía más fascinación sobre él que el muro de detrás. Quería regresar a la normalidad. Mark dobló la esquina, levantó la vista durante un momento preliminar hacia todo lo largo de Michigan Street y sintió que el aire de sus pulmones se evaporaba. Ya antes de asimilar los detalles, sus células nerviosas habían registrado la sensación de que algo iba mal. Durante nada menos que 5 o 6 segundos, Michigan Street, que también conocía, le pareció territorio enemigo. Solo entonces advirtió la profunda quietud. Michigan Street, carente de vida y dimensión, estaba tan plana y muerta como el paisaje de una valla publicitaria. Skip estaba enroscado en el porche como un muerto. Mark sintió que le flojeaban y temblaban las rodillas, y el corazón le golpeaba sin fuerza. Con una autoridad enigmática y llena de confianza que indicaba que llevaba allí todo el tiempo, la silueta de un hombre grueso que miraba en la otra dirección se recortaba contra el cielo muerto en lo alto de Michigan Street. Por lo menos estaba allí ahora y quizá llevara allí desde el principio, pero Mark no lo había visto por la impresión. Mark comprendió que la sensación de que algo iba mal procedía de ese hombre, de esa figura vuelta de espaldas. Se fijó en el cabello despeinado que le bajaba por el cuello, la espalda ancha cubierta por un abrigo negro que caía como una hoja de hierro hasta las rodillas. La sensación de que algo iba mal, intencionada, poderosa, brotaba de él como el vapor. No, pensó Mark, esa criatura no lleva en lo alto de la calle todo el tiempo. Había preparado la escena y luego se había colocado. Había creado el efecto, y el propósito de ese efecto era llamar la atención de Mark. Con la lucidez que a veces sigue al terror, el muchacho se dio cuenta de que había recibido una advertencia. El ser que había en lo alto de la calle ya le haría saber más tarde sobre qué le estaba advirtiendo. Por ahora bastaba con que supiera que estaba avisado. Un pensamiento brotó en mitad del terror. Oh, comprendió Mark, es a él a quien vi anoche. Trepó la valla y entró en nuestro terreno. Vio cómo levantaba el hocico impreciso y cómo los ojos vacíos, del color del acero, lo encontraban en la ventana. Entonces uno de los extraños Chrysler nuevos giró en lo alto de la calle y pasó junto al lugar de la acera donde se encontraba aquella criatura. En el porche, Skip se irguió y, sin demasiada prisa, ladró 2 veces. Como el chucho del señor Hilliard, Mark se obligó a enderezarse. Bajo sus pies el suelo se movió hacia la derecha, izquierda, luego derecha, antes de quedarse quieto. Mark sentía temblar todo el interior de su cuerpo y la mayor parte de sus apéndices. Las manos, las rodillas, el estómago, el corazón, las vísceras. Era casi divertido ver el tembleque de sus manos. Teniendo en cuenta el movimiento de las rodillas, era asombroso que no le flaquearan las piernas. De pronto se había puesto a sudar como un loco. Supongamos que hacemos borrón y cuenta nueva, pensó. Subamos y miremos el lugar como si no hubiera pasado nada antes de este momento. Iba a perder un par de minutos delante de una casa que se estaba pudriendo. Cuando se cansara de estar allí, se iría. Le vino a la mente una frase del libro de su tío. Lo que estaba ahí en juego era la solidez del mundo. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué punto es sólido el mundo? Esta vez, se dijo, miraría esa casa como no lo había hecho nunca. Si había algo que ver, lo vería. Si no era más que una cáscara vacía, se iría sabiendo que necesitaba controlar su imaginación. La casa, situada de 10 metros de distancia de él en un terreno ligeramente inclinado, pareció cambiar de sitio sutilmente sin llegar a moverse en absoluto. Mark permaneció inmóvil, tanto como Skip unos minutos antes.
La casa tenía el mismo aspecto de siempre, pero algo había cambiado. De alguna manera interna no quería reconocer que la casa se había adaptado a su presencia. Mark esperó. Unas gotas de sudor frío se deslizaron por los lados del pecho. Había cerrado los puños inconscientemente, y tenía los músculos de las pantorrillas y los brazos tensos hasta extremos insoportables. Los ojos parecían arderle con la concentración de su mirada. El cuerpo entero de Mark estaba como luchando contra una fuerza inamovible. No se atrevía a parpadear. Entonces se preguntó si se le había escapado, no sabía cómo. Había notado un débil cambio en la textura de una zona oscura detrás de la ventana derecha. La diferencia, demasiado vaga para definirla, estuvo a punto de pasársele por alto. Mark no estaba seguro de no haberse inventado lo que creía haberse visto. Ahora la oscuridad de detrás de la ventana presentaba un gris uniforme, como de carboncillo. Un segundo después le pareció ver otra ligera alteración, esta vez con cierta solidez y movimiento. Pensar en la corpulenta figura de lo alto de Michigan Street retrocediendo en la oscuridad mientras lo miraba le produjo una repentina presión en la vejiga. Tras la ventana, una porción indistinta de la sombra general se adelantó y adquirió una solidez inequívoca. Un nuevo paso dio mayor visibilidad a lo que casi podía identificarse como una cabeza humana sobre un cuerpo humano, quizá más pequeño y delgado que el de la criatura que tanto lo había alarmado. Con otro paso flotante, la figura oscura se hizo más visible, aunque no lo suficiente. Mark pensó que era tan pequeña y ligera que solo podía ser una chica. La persona del interior de la casa se había adelantado para verlo, y también para que él la viera. Permaneció inmóvil en la oscuridad de detrás de la ventana, declarando su presencia, de la misma manera que lo había hecho el edificio. Mírame, acéptame, estoy aquí. La casa y su habitante lo habían escogido. El hecho de haber sido elegido implicaba una invitación, una llamada, algún tipo de pacto. Algo se había decidido, y lo único que Mark sabía era que se había decidido en su favor. Dio un paso adelante, y el ser del interior de la casa retrocedió hacia la oscuridad y la invisibilidad. Si no quería perder su aprobación, no podía ir más lejos. Detrás de él una voz dijo: «Tío, ¿es que no haces otra cosa?». Mark dio un salto, sobresaltado. Jimbo se acercó a él y se rió. Dio un toque con el extremo del monopatín en la espalda de Mark. «Has dado un salto de 1 kilómetro». Me has sorprendido, dijo Mark. ¿Qué haces tú levantado tan pronto? A mi madre le ha dado un ataque cuando ha visto el periódico de esta mañana. ¿Te acuerdas del poli que nos enseñó la foto del chico desaparecido? Sean Auclander, dijo Mark. Sí, yo también he visto el artículo. Supongo que no quiere que vuelvas a la fuente. He tenido que prometérselo, dijo Jimbo. Estás fatal. Te lo digo en serio. ¿No has dormido esta noche o qué? Mark no podía contarle a Jimbo nada de lo que le había pasado desde la última vez que se habían visto. Le daba la sensación de que era algo completamente privado, un secreto que solo él podía conocer. He dormido bien. Como un bebé. Como un tronco. Como un muerto. Pero dime una cosa, colega. ¿Tú crees que esa casa está vacía de verdad? ¿Completamente vacía? Ya estamos, dijo Jimbo. ¿Quieres ir al vertedero a disparar a las ratas? No, ¿y tú? Lo digo en serio. Jimbo dirigió una mirada de irritación a la casa y luego volvió a mirar a Mark. ¿No era eso lo que te llamaba la atención al principio? ¿Que estuviera vacía? En parte, sí. Que estuviera vacía. En un barrio como este, las casas vacías llaman la atención. Más bien todo lo contrario, dijo Jimbo. En serio, no sé dónde está la gracia. Tal vez tendría que entrar un día de estos. Para asegurarme. Jimbo levantó las manos y dio un paso atrás. ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres ver lo que hay dentro? Mira por la ventana. Mark sabía que no podía hacer eso. El campo de fuerza lo mantenía alejado, en la acera. Le resultaría más fácil entrar que recorrer el sendero, subir los escalones y mirar por la ventana en la que había visto aquella figura sombría. Vamos a mi casa a buscar mi monopatín. Se pasaron el resto del día bajando por las rampas para minusválidos y los anchos escalones de cemento de una obra abandonada de Burleigh, a un corto viaje en autobús. Mark evitó hablar del número 3323 de North Michigan Street y Jimbo estaba tan agradecido que se esforzó en evitar el tema siempre que amenazaba con salir. Tenían el lugar para ellos solos. No había chicos mayores que se rieran de su técnica o intentaran robarles el equipo.
No apareció ningún solitario distante y silencioso, como pasaba a veces, que los avergonzara con el abismo entre sus habilidades y las de ellos. Mark y Jimbo intentaron 3 veces saltar a través de un agujero de 1 metro en la reja de cemento, sin éxito. Se arañaron las muñecas y se hicieron moratones en las espinillas, sin llegar a hacerse daño de verdad. Sobre el mediodía, fueron en monopatín a un Burger King para tomarse unas hamburguesas dobles con queso y bacon, patatas fritas y batidos de chocolate, y mientras comían acordaron que Eminem había cambiado el hip hop para siempre, tío, y que Stephen Merritt era quien mejor interpretaba sus propias canciones. Después de comer, volvieron a subirse a las elegantes tablas para ir a la obra y se frotaron las heridas y decidieron probar a saltar de nuevo por el hueco de la reja. Los dos lo consiguieron al primer intento y, en palabras de Eminem, pidieron al mundo que les prestara un poco de atención, por favor. Durante el resto de la tarde, dejando aparte un par de caídas menores, no cometieron ni un solo error, ninguno de los dos, y cuando tomaron el autobús de vuelta a Sherman Boulevard estaban cansados pero contentos y orgullosos, y se acariciaban los arañazos y magulladuras como si fueran medallas. Nunca volverían a compartir un día repleto de placeres sencillos. Fue la última vez que se divirtieron de esa manera, juntos, como los niños que eran. Continuará.